Buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos a este segundo día de actividades en la Semana de Ciencia y Tecnología. Como ustedes saben, en esta unidad de la Universidad Pedagógica Nacional, anualmente organizamos una serie de actividades para mostrar el trabajo que se desarrolla en la universidad y además para establecer contacto con otras instituciones que nos permiten consolidar las tareas sustantivas de nuestra casa de estudios. En ese sentido, en esta ocasión y justamente en conmemoración de la publicación de una obra, de un texto que sin duda marcó la formación de numerosas generaciones de niños, se presenta esta conferencia y para mí es muy grato dar la bienvenida al maestro José Vergara Vergara, bienvenido maestro, y al maestro Enrique Rivas Paniagua, quienes en esta ocasión nos hablarán, decía, de esta obra. Y por supuesto agradecer al doctor Eduardo Cruz Beltrán, académico de nuestra institución, que precisamente organizó esta actividad. Bienvenidos todos, espero que el contenido de la conferencia que el día de hoy estos dos reconocidos especialistas nos habrán de compartir sea del interés de ustedes. Quiero comentarles, maestro Vergara, maestro Rivas Paniagua, que en la universidad se ha establecido ya el archivo histórico de nuestra casa de estudios. Estamos en espera de acondicionar el espacio para que pueda abrirse para la consulta, pero ya está organizado. Y bueno, esto lo comento porque precisamente en el contexto del trabajo que desarrollamos en la universidad, una vertiente importante es justamente la de historia de la educación y en ese sentido pues nos interesa documentar los procesos históricos que la educación en nuestra entidad han sucedido. Reitero la bienvenida y les deseo el mayor de los éxitos. Qué bueno que los jóvenes puedan tener la oportunidad de escuchar, decía, a dos reconocidos especialistas. Bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Marisol Vite Vargas, que es directora de la Universidad Pedagógica Nacional Hidalgo. Pues bueno, como parte de las actividades de la Semana de la Ciencia y la Tecnología, pues bueno, tenemos prevista esta presentación, esta conferencia en torno a una de las más importantes obras referentes a la historia regional del estado de Hidalgo, que es Hidalgo entre selva y milpas, la neblina. Bueno, esta actividad surge por distintas razones. Primera, porque la UPN Hidalgo, la Universidad Pedagógica Nacional, como bien lo ha comentado la doctora Marisol, tiene una línea de estudio que es la historia de la educación. De hecho, desde hace ya varios años se creó en esta universidad un taller de historia y pedagogía para poder relacionar estas dos ramas de las humanidades. Posteriormente se han creado o se han llevado a cabo varios encuentros de historia de la educación en el estado de Hidalgo. En el 2018 Pachuca fue la sede de un congreso internacional de historia de la educación que también fue organizado por el grupo académico de historia de la educación aquí en la universidad. Y posteriormente, en el año 2012, se creó un diplomado en herramientas metodológicas para la investigación en historia de la educación. Entonces, esta universidad, además de los programas educativos que tiene en su haber, tiene este grupo académico de historiadores de la educación o de interesados en develar la historia de la educación.
En mi caso, como titular de la asignatura de Historia del Pensamiento Educativo, también de esa manera es como relacionamos esta presentación en función de los 40 años de esta monografía estatal Hidalgo entre selva y milpas la neblina. Y por último, y no menos importante, algo que comento yo con mis alumnos, que seguramente, pues, no seguramente sí están aquí, tratar de romper esa idea de que la historia es aburrida y de que la historia son exclusivamente datos, fechas que no tienen ningún sentido. Sin embargo, como lo hemos visto en la asignatura en donde nos encontramos actualmente, pues hemos visto que la historia tiene mucho para explicarnos sobre los fenómenos que nos están ocurriendo el día de hoy. Y bueno, pues sin más preámbulo, quiero presentar a quienes van a estar haciendo comentarios al libro, principalmente al maestro José Vergara, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Delegación Hidalgo, que fue en su momento miembro del Centro Hidalguense de Investigaciones Históricas, ha ocupado diversos cargos en el tema cultural, incluyendo el de director del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes. Y, por supuesto, al autor de esta monografía, Enrique Rivas Paniagua, sociólogo, actualmente productor de radio en Radio Educación y que tiene uno de sus programas, digamos, el más representativo, el que está vigente, que es el de Sonidos de la Huasteca. Él es huasteco y, pues bueno, tiene también mucho que decirnos a propósito de la Huasteca y, sobre todo, pues también es articulista en el periódico La Jornada Hidalgo y, pues bueno, autor, además de este libro, de otros trabajos más, que seguramente, si los podemos consultar, pues serán de interés general para todos ustedes. Bueno, pues entonces la dinámica de presentación, el maestro José Vergara hará algunos comentarios preliminares a esta obra, posteriormente lo hará un servidor y culminaremos con las palabras del maestro Enrique Rivas Paniagua y se dejará también un espacio para que pudiera existir algún diálogo entre el público asistente. Bueno, muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Quiero darle a la Universidad Pedagógica Nacional, a la UPN, que a través del doctor Eduardo Cruz Beltrán me hiciera la invitación para estar con ustedes esta tarde y hacer algunos comentarios a este libro, Hidalgo entre selva y milpas la neblina. Yo quisiera entender que el título del libro, sobre todo lo que podríamos considerar el subtítulo, entre selvas y milpas la neblina, precisamente está evocando a la geografía de nuestra entidad y sobre todo a la producción, algunos aspectos de la producción que se dan en nuestro estado. Ustedes, quienes han recorrido el estado de Hidalgo, podrán darse cuenta, pues que tenemos parte de selva en la zona de la Huasteca, ¿sí? Pero yo creo que todo esto también nos lo va a poder explicar el maestro Enrique Rivas Paniagua. Y las milpas son plantíos que son más comunes, creo, que en parte del altiplano y la sierra, indudablemente también en la Huasteca. Y la neblina, pues creo que esta es una de las principales características de la sierra de la entidad, en la sierra alta. Y si ustedes han viajado por la sierra de Hidalgo, en la región de Tlanchinol, que le llaman tlanchinieblas, precisamente pues por las nieblas permanentes, que aunque ahora parece ser el cambio climático que está padeciendo no únicamente la entidad y el país, sino el mundo entero, creo que las neblinas ya se han venido desapareciendo. Yo tiene
aproximadamente 6 años que no viajo a la sierra ni a la Huasteca, y uno de mis mayores deseos es poder regresar. Indudablemente, pues que se nos vino y se nos atravesó la pandemia, también esa ha sido otra de los motivos por los cuales ya no voy para allá. Y bueno, ¿qué podría yo decir del autor, de Enrique Rivas, a quien conozco? Pues va a ser 40 años, en 1975 lo conocí en un encuentro, en un evento que se llamó primer encuentro de historiografía del Estado de Hidalgo, que se desarrolló en la sede de la Academia Nacional de Historia y Geografía, una dependencia, una entidad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él fue asiduo asistente a este primer coloquio, a este primer simposio de historiografía hidalguense. Me lo presentó el maestro Luis Rublú Islas. Hace 8 días tuvimos la pena de despedirlo. Él falleció hace 8 días. Entonces, a partir de ese momento, pues conocí a Enrique Rivas. Y bueno, inmediatamente me di cuenta del interés que tenía por el Estado de Hidalgo, porque, como alguna de sus obras lo dice, pues es un trotamundos, anda de un lado para otro. Y yo creo que a partir de ese conocimiento que vino él a adquirir de nuestra entidad, le permitió la elaboración de este texto, ¿sí? Hace 40 años, en 1982, él entregó, podríamos decir, el borrador o el texto ya terminado de la obra, y que vino a ser la primera edición hasta 1987. Yo creo que es un punto que también sería interesante saber, ¿sí?, por qué se tardó tanto tiempo. Será porque, de acuerdo a lo que establecen aquí en la presentación, pues se puso a consideración de maestros, alumnos, padres de familia y autoridades educativas, me imagino, de la entidad. En todo caso, no para censurar, sino más bien yo creo que para enriquecer la aportación de este trabajo. Es un trabajo arduo el que realizó Enrique Rivas en su momento. Yo tengo la reimpresión que se hizo en 1992. Creo que era la quinta o la sexta reimpresión que se hacía en esa quinta reimpresión, 1992. O sea, cada año se vino reimprimiendo la obra a partir de 1987. Y bueno, yo creo que aquí también vale la pena retomar un poco lo que se menciona en la presentación del libro. En la presentación se menciona que fue escrito pensando precisamente en los alumnos, aunque va dirigido directamente a los alumnos, porque dice, pensando en ti y en tus maestros. Se convirtió en un libro de consulta. Yo no creo que haya sido tanto un libro de texto, porque realmente la información que proporciona para un chico de tercer año de primaria, o aún hasta para los de sexto, la información que nos proporciona es bastante abundante sobre la historia y aspectos geográficos y también culturales de nuestra entidad. Y también señala que podría ser útil pues también para todos aquellos interesados en estos dos aspectos de la entidad, en su historia y en su geografía. Habla de los padres, que ojalá ni los padres en algún determinado momento también lo hayan podido leer. Es un texto de una fácil lectura, como caracteriza la pluma de Enrique Rivas, muy claro, es una especie en ocasiones como de diálogo, y a través de una serie de preguntas y respuestas nos va llevando en la historia, la geografía y los aspectos culturales de nuestra entidad. También hay una cosa muy interesante que se menciona al final del libro, donde mencionan, este libro no está acabado, porque para 1982 muchos de los aspectos que se mencionan en el contenido del libro son, considero yo, y sin
menospreciar la información que se da aquí, se estaban en ciernes muchos de los trabajos de investigación sobre la historia del estado de Hidalgo. Y ahorita voy a anotar algunos aspectos que creo que se han venido avanzando. Y también hacen referencia de que, al final, de que no es un libro acabado, sino que falta la contribución de todos nosotros. Hablando a futuro, lo que se está desarrollando en este momento y lo que vendrá a futuro. De alguna manera, nosotros estamos haciendo historia. Quienes estamos viviendo en este año 2022, pues estamos haciendo y formando la historia de nuestra entidad. Y hablábamos hace un momento de que la neblina se ha venido desapareciendo de nuestras montañas, pues eso también va a pasar a formar parte de cómo el cambio climático está impactando en nuestra vida cotidiana y en nuestra historia. Es un libro de consulta, por lo menos para mí fue un libro de consulta obligada y es todavía hasta la fecha un libro de consulta obligada, porque hay un aspecto que podrían considerarse que de poca monta, el hecho de que si requiere uno conocer la etimología de algún municipio, que no muchas veces no lo tenemos en la cabeza, pues inmediatamente recurrimos al libro de Enrique, porque lo que tiene es precisamente en uno de sus capítulos, en el primero, donde habla precisamente de la geografía de la entidad, cómo está, cómo se encuentra integrada la geografía o la entidad a la geografía nacional, a la geografía de México, y cómo está dividido el Estado en los 84 municipios. Pero no se queda únicamente en señalar, el Estado de Hidalgo tiene 84 municipios. Y esta quizá es una de las primeras aportaciones que se tienen con respecto a tener o a presentar en una publicación de esta naturaleza las etimologías de los 84 municipios. Yo no sé si aquí el doctor, que se ha dedicado a la investigación también, el mismo Enrique, nos podría decir si anteriormente a esta publicación ya existía una publicación que nos hablara o nos definiera etimológicamente los 84 municipios del Estado. Yo no lo recuerdo. Entonces, por esto es por lo que tiene uno que recurrir y además sirvió de fuente de información para los libros de texto subsecuentes. Yo recuerdo en el año 2010, cuando colaboraba en la Secretaría de Educación Pública con la doctora Rocío Ruiz de la Barrera y que se hizo una nueva edición del libro de texto año y en el cual Enrique estuvo colaborando con nosotros. Para ver las etimologías recurríamos precisamente al libro de Hidalgo entre selva y milpas la neblina. Esta es para mí una de las primeras grandes aportaciones que nos tiene este libro, ¿sí? Ahora, mencionaba que este es el primer capítulo. El libro consta de 8 capítulos o apartados, ¿sí? De estos quisiera seguir haciendo mención a otros aspectos que son verdaderamente novedosos en las monografías, en este caso en la monografía de nuestra entidad. Se hace referencia al nombre del Estado, su ubicación en el contexto geográfico, ya lo mencioné, en la República, la extensión territorial, que muchas veces hemos encontrado diferencias en uno y otro texto respecto a la extensión del territorio que tiene el Estado de Hidalgo. Ya mencioné lo de sus municipios. Y en el caso de los municipios, las de las etimologías, también una aportación o un detalle que él plantea muy bien es que no, realmente los nombres de los municipios los obtienen de los nombres de sus cabeceras, ¿sí? La cabecera municipal es la que va a dar el nombre al municipio, ¿sí? Y no todas las etimologías son de origen o tienen un sustento prehispánico, o sea, no los remontamos a la época prehispánica, porque hay muchos municipios que son, podríamos decirle, la combinación de vocablos indígenas, náhuatl principalmente, ¿sí? Y españoles. Es el caso de Pachuquilla, para mencionar algunos, y realmente Pachuquilla no es precisamente el nombre del municipio,
sino es Mineral de la Reforma. Pachuquilla es la cabecera municipal, y en el caso de Francisco y Madero, del municipio de Francisco y Madero, la cabecera municipal es Tepatepec. Entonces, todo esto viene apuntado aquí en el libro. Otra de las aportaciones importantes es el referente a la subdivisión que hace del territorio de la entidad en 10 regiones geoculturales. Creo que también es una de las grandes novedades en esta publicación. Yo no conozco ninguna monografía anterior a esta publicación que haga esta división de regiones geoculturales, ¿sí? La regionalización que hizo Enrique Rivas Paniagua sobre el estado de Hidalgo, ¿sí?, también se es retomada en libros posteriores. Estoy acordándome del libro de Canto de Sol, que publicó la Secretaría de Educación Pública con un trabajo realizado por un grupo de investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y también creo que de aquí de la Universidad Pedagógica Nacional, con el doctor Manuel Toledano. Él participó en este trabajo. Bueno, pues ellos retoman también esta subdivisión, y parece ser que, bueno, pues ya se quedó. ¿Por qué? Porque realmente es una aportación y con un gran sentido de hacer esta subdivisión considerando aspectos geográficos, por eso geoculturales, aspectos geográficos, históricos y culturales. Los aspectos geográficos y los aspectos históricos de alguna manera determinan las características culturales que se dan en las diferentes regiones. Ustedes, si han viajado por la entidad, se darán cuenta de que no es lo mismo el ambiente cultural que se vive en la Huasteca, en Huejutla, en Huautla, en Atlapesco, ¿sí?, a como se vive en el Valle del Mezquital, y en casos tan simples y sencillos como son, por ejemplo, los altares de muertos, ¿sí?, o la manera que se tiene de la festividad de Día de Muertos en estas dos regiones del estado, o en el mismo caso en la misma Pachuca. Ahora, la aportación es muy importante porque bien mencionaba hace un momento que Enrique Rivas se ha caracterizado por visitar cada rincón de la entidad, ¿sí?, y hasta la fecha, no obstante que ya las piernas luego no nos ayudan, así decía el doctor Antonio Lorenzo, hay que ir a la sierra porque ya después las piernas no nos van a ayudar, no nos va a permitir hacer el recorrido por la sierra. Y yo creo que ese conocimiento que adquirió Rivas Paniagua a través de sus recorridos que realizó, pues le permitieron precisar muchas de estas regiones geográficas del Estado. Bueno, después del repaso que hace sobre la geografía del Estado y de las cuestiones geoculturales, Enrique analiza históricamente o da información histórica del Estado de Hidalgo. En uno de sus capítulos, en 10 milenios de la antigüedad, pues aborda el pasado prehispánico, desde un pasado muy remoto, aborda los primeros vestigios materiales de la humanidad a través de las puntas de flechas, las hachas, estos vestigios que dejaron los primeros humanos que habitaron en el estado, o restos óseos de fauna y megafauna que también se han encontrado en el estado, estos animales que merodeaban diversas regiones del estado de Hidalgo. Habla sobre la influencia de la cultura teotihuacana. Tenemos dos ejemplos importantes, los sitios arqueológicos de Juiguingo y Huapalcalco, ¿sí?, la explotación de la obsidiana en la Sierra de las Navajas, que es un importante punto estratégico muy cerca de aquí de Pachuca, por las connotaciones económicas y políticas que tuvo en su momento, pues creo que durante la época prehispánica, a partir de la presencia teotihuacana en la entidad, el empleo que también le dieron los tolteca y los mexica en su momento histórico. Y bueno, también la siempre mítica figura de Seacatl-Topiltzin Quetzalcóatl, el esplendor del imperio tolteca, como también la peregrinación y la expansión de los mexicas en el territorio hidalguense, el pago de los tributos, la presencia de los huastecas en el territorio, en la entidad, y el señorío independiente de Meztitlán, que también es un punto también importante. Estos de la época prehispánica pasa a la época colonial, ¿sí?, 3 siglos de conquista, así
lo denomina este capítulo, que es muy interesante, y aquí viene otra de las aportaciones del libro, donde hace referencia a las principales encomiendas que hubo en el Estado durante el siglo XVI. ¿Sí? ¿Quiénes fueron los nombres de los encomenderos en las principales poblaciones de la entidad? La administración de justicia o la administración territorial a través de las alcaldías mayores y corregimientos. Este también es un tema que muy pocas veces se había abordado en un libro de texto. Actualmente son de las cosas que comenté a ustedes al principio, pues que se ha venido avanzando mucho en las investigaciones que se vienen realizando respecto a la historia del periodo virreinal en la entidad. Pasamos a 100 años de turbulencias. Nos habla de los antecedentes de la independencia de México a través de movimientos regionales, ¿sí? Y para la etapa de la independencia, principalmente los movimientos que se dieron en la zona de Huichapan y en la zona de los llanos de Apan. Y también toca aspectos posteriores a la consumación de la independencia, como la presencia de los ingleses, de los aventureros ingleses, en la explotación de las minas de Real del Monte a partir de 1824. Habla también cómo se dio la presencia de la invasión norteamericana en el estado de Hidalgo. Ustedes conocen este dramático episodio de la historia de México a partir de 1846, que concluye en 1848 con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, ¿sí? Y a través del cual México perderá más de la mitad de su territorio. Habla sobre la creación del Estado, cuáles fueron las fuerzas, tanto políticas, económicas y sociales, que se movieron para la creación de esta nueva entidad, la separación del territorio del actual Estado de Hidalgo, la separación del Estado de México, para llegar a la paz porfiriana, los aspectos que se vivieron en las haciendas, en las grandes diferencias que hubo entre los hacendados y los peones, los procesos de industrialización, ¿sí? No únicamente en lo que se refiere a la minería que se desarrollaba en la parte de Pachuca y Real del Monte, sino también una incipiente industria, principalmente textil, que se dio en la zona de Tulancingo y Tepeji del Río. Y en la explotación en haciendas del pulque, que fue determinante en el desarrollo económico de la entidad. Y bueno, y también aborda lo que él llama como luces y sombras de la cultura del Estado. ¿Qué fue lo que se dio culturalmente en la entidad durante esta importante etapa de la historia del Estado de Hidalgo? Todo referenciado precisamente a la historia del Estado a la historia de la República Mexicana. Luego viene la media centuria de revoluciones, está hablando de los primeros 50 años del siglo XX, desde la inquietud social que se dio por las desigualdades que se acentuaron durante el porfiriato en la entidad, la revolución maderista, la escisión que se dio en la revolución, sobre todo a partir del cuartelazo de Victoriano Huerta, cómo se reflejó en el Estado los resultados de la Convención de Aguascalientes, constitucionalistas contra convencionistas, el triunfo de los constitucionalistas en el Estado encabezados por el general Nicolás Flores, y ya después de concluida la etapa armada, la etapa de confrontación, lo que se dio posteriormente principalmente en el reparto de tierras, sobre todo durante el régimen a partir del régimen del gobernador Rojo Gómez, ¿sí? El impulso que se dio a la enseñanza a través del establecimiento de escuelas, ese es un tema muy importante que dentro de la historia de la educación se puede abordar, y cómo se reflejó también desde el punto de vista arquitectónico. Estoy recortando un libro publicado precisamente por el doctor Antonio Lorenzo, que nos acompaña aquí, sobre la arquitectura de la revolución. O sea, cómo en la plástica, en la arquitectura, en la música, en la pintura, etcétera, se refleja el movimiento revolucionario en nuestro estado de Hidalgo. Y los años recientes,
Los desarrollos recientes que podemos enlazar precisamente con el 7º capítulo, que se llama En busca del porvenir. Los problemas en el campo todavía siguen latentes de alguna manera. Los nuevos cultivos que se comienzan a experimentar en el Estado, la pérdida, por ejemplo, del maguey como un producto importante en el campo, la producción de pulque, el surgimiento del crecimiento de las grandes ciudades, en el caso, por ejemplo, de Pachuca, ¿sí? El surgimiento de Ciudad Sagún como un centro industrial de importancia, los medios de comunicación que se comenzaron a extender, particularmente en la zona del altiplano, el aspecto turístico, el rescate de la naturaleza, comienza a tomarse ya una conciencia de carácter ecológica en el Estado. Una de las otras aportaciones importantes de este libro que se da al final y es en la parte cultural es lo referente a cuadros que se insertan sobre las artesanías. Aquí estamos viendo las artesanías, principalmente artesanías cómo se van dando a nivel regional. Abarca todas las regiones geoculturales de nuestro estado, ¿sí? Y algo para cerrar ya esta intervención mía también se hace referencia a los días de fiestas, o sea, cuáles son las tradiciones artísticas vinculadas con los aspectos culturales del Estado. Aquí yo creo que tiene sus primicias, Enrique, con respecto a la investigación que hizo sobre este cantautor y compositor Nicandro Castillo, porque publica la partitura precisamente de El Hidalguense, ¿sí? Y hasta la fotografía que posteriormente habrá de publicarse en 2 ediciones que tiene este libro y que me tocó a mí por fortuna, pues promover de alguna suerte estas publicaciones. Y algo que también muchas veces poca importancia le damos son a los vocabularios, ¿sí? Hay muchas palabras que ya en nuestro tiempo, yo no sé, algunos de ustedes, si todavía puedan identificar qué es un tompiate. Un tompiate. ¿Cuál es el metlapil? O sea, yo estoy hablando de generaciones jóvenes como los que nos acompañan mayoritariamente en este espacio, pero los que somos de nuestra edad, bueno, yo creo que si Eduardo también es muy joven. Él es muy joven, Eduardo, pero sí sabes que es un metlapil. Y es la mano del metate, precisamente, o el tejolote. Bueno, pues para eso sirven estas cosas que muchas veces no les damos importancia en los libros. Los vocabularios, el quisqueme. Es un tipo de blusa que utilizan las mujeres indígenas mayoritariamente, ¿no? Entonces, creo que con esto quisiera terminar este repaso de este libro que, vuelvo a repetir, sigue siendo de consulta obligada para quienes de alguna u otra manera nos dedicamos a la investigación histórica también y a conocer aspectos culturales de nuestra entidad. Traje mi librito de Trotamundos, de Hidalgo, Invitación a un estado de ánimo, que yo creo que es las primicias también de este libro, porque ahí resume todas las inquietudes que lo llevaron a escribir Hidalgo entre selva y milpas, y registra todos los detalles, a todo detalle lo que él va viendo en sus recorridos que realizó, es de 1982, casi a la par de la publicación de este libro de Hidalgo entre selva y milpas, La neblina. Y lo traigo para que me lo dedique porque nunca me lo dedicó, y hay otros 2 más, ¿no, Enrique? Nueva invitación a un estado de ánimo, ¿sí? Pues muchas gracias por su atención a estas palabras respecto a la...
Muchísimas gracias al maestro José Vergara, que nos hace los comentarios generales a este libro. Miren, yo lo que quiero comentarles es que este libro de Hidalgo fue escrito por un no nativo de Hidalgo. Enrique Rivas Paniagua nació en Tampico, Tamaulipas, y como tenía que viajar, como la familia se muda a la Ciudad de México, su paso obligado para ir de Tampico a la Ciudad de México era forzosamente atravesar Hidalgo. Dice el maestro que viajaba de noche, sin embargo, veía sierra, veía selva, veía neblina, veía milpas, y posteriormente, tanto a pesar de que viajó por todo el país, decidió que de las 32 entidades federativas se quedara o eligiera Hidalgo para vivir. Entonces, bueno, este libro, Hidalgo entre selva y milpas, la neblina, está hecho ante todo por un viajero, ¿no? Un pata de perro, como decimos de manera más coloquial. Está hecho por un andariego, como diríamos en la sierra o en la Huasteca. Es un libro precisamente que se nutre o que está compuesto mayoritariamente por viajes. El viajar ofrece, lo decía René Descartes en uno de sus libros filosóficos, decía que lo mismo viajar y leer libros de historia era algo más o menos similar. Entonces, nutría el espíritu y además permitía conocer otras visiones. Esto es lo que particularmente tiene de atractivo este libro. No es un libro, y perdón, lo voy a decir, pero no es un libro hecho desde Pachuca, no es un libro hecho desde el centro, desde una sola región, sino que aborda las 10 regiones por igual. Porque además así se lo solicitaba la SEP, ¿no? Tenía que tener una uniformidad. Este proyecto fue una iniciativa de 2 historiadores muy importantes, uno Higberto Jiménez Moreno de Guanajuato y Luis González y González de Michoacán, que escribió un libro sobre la historia de su pueblo, San José de Gracia, lo publicó, se llamó Pueblo en Vilo. Y entonces este trabajo hizo que fuera un boom editorial y que después toda la atención se volcara en la historia de los pueblos, en la historia de las regiones. Ellos dijeron que la SEP tendría que estar interesada en que los niños, los jóvenes, tuvieran acceso a contenidos regionales. ¿Por qué? Porque muchas veces la historia mexicana poco les decía, ¿sí? Poco les decía la geografía de otras latitudes que no era la suya. Entonces, con ese enfoque fue que se creó Hidalgo entre selva y milpas, la neblina y muchos otros libros que figuraron en esa colección, el libro de mi tierra. Entonces, es un libro hecho sobre todo a través de todas las regiones de la entidad, ¿no? A él le debemos estos términos que hoy consideramos ya tan cotidianos como comarca minera. ¿Sí? El maestro Rivas, a través de su obra, inventa ese término que hoy forma parte de un geoparque que está avalado por la UNESCO, el geoparque Comarca Minera. Atiende o revive estos conceptos virreinales que habían dicho los frailes agustinos como Sierra Gorda, Sierra Alta, Sierra Baja, desde luego la Huasteca como región ya se conocía, Valle del Mezquital, que bueno, siempre tenemos esa discusión de qué tanto es un valle, nosotros decimos que es simplemente mezquital, ¿no? A secas. La Cuenca de México advierte en este libro el maestro Enrique Rivas Paniagua que tarde o temprano la región de Tizayuca, Tolcayuca, Villa de Tezontepec, tarde o temprano estarán, como hoy lo vemos,
tarde o temprano estará pegada a la zona metropolitana de la Ciudad de México. Tan es así que hoy no es extraño, no es coincidente que tengamos alumnos del Estado de México que colindan con Hidalgo. Sí, tenemos alumnos de Tecámac, de Zumpango, de esta región del Estado de México que poco tiene que ver con Toluca. Esas son las cosas que detecta el maestro Enrique Rivas Paniagua, darnos cuenta que algunos municipios, sobre todo, por ejemplo, los del Valle de Tulancingo, como Tulancingo, Cuautepec, Santiago Tulantepec, formarán una sola mancha urbana, lo mismo que Atitalaquia, con Progreso, con Tlaxcoapan, con Mixquiahuala, que tarde o temprano van a unirse. Eso es lo que precisamente un libro hecho por un viajero va a detectar, va a darse cuenta. ¿Cómo ponerle a una región que paisajísticamente es idéntica, porque es una sola sierra, la Sierra Madre Oriental, pero que Molango, Zacualtipán, Tlanchinol, Calnali, poco tienen que ver en términos culturales con otra región que hasta entonces no tenía nombre, ¿no? Que es Huehuetla, San Bartolo, Tenango. El maestro Enrique en su momento decide colocarle Sierra de Tenango, ¿sí? Sin embargo, ahora ha evolucionado el término a Sierra Otomitepegua. Pero nos damos cuenta de que hay un municipio pegado a esa región que tiene aparte de vecindad, tiene también cuestiones culturales importantes que destacar, y que es un municipio que pareciera una región por sí sola, Acaxochitlán. Entonces, Acaxochitlán estamos viendo que forma parte paisajísticamente de una sola región, y por eso se determina nombrarle Sierra Oriental. ¿Para qué? Para diferenciarla de las otras sierras culturalmente, de las otras sierras de los estados vecinos. La Sierra Norte de Puebla y la Sierra de Guayacocotla, ¿no? Y cabe decirlo, municipios que además, que también Enrique Rivas observa, que hay municipios de los estados vecinos que tienen semejanzas con Hidalgo, y a su vez municipios frontera de Hidalgo que tienen relación con los estados vecinos. Tan solo vayamos y veamos los municipios frontera entre Querétaro y el estado de Hidalgo, o el estado de México, o con Puebla, o con Tlaxcala, y veremos precisamente que no hemos cambiado prácticamente de estado. Esos son precisamente los elementos que detecta en este libro, que yo quiero destacar, la gran aportación de las regiones, sobre todo también el de haber sido el libro hidalguense con más reimpresiones que se haya tenido. Entonces, es de envidiarse que un libro haya alcanzado los 750,000 ejemplares de 1982 a 1997 que se creó este trabajo, o que se estuvo reimprimiendo este trabajo. Entonces, es un libro de consulta obligada no solo para los hidalguenses, esto es muy importante también destacarlo, es un libro hecho incluso para los que no nacieron en Hidalgo, pero que por distintas circunstancias de la vida, pues han tenido como destino esta entidad. Y pues bueno, con esto quiero hacer este comentario y dejar por último las palabras al autor, Enrique Rivas Paniagua. Muchas gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias. Ahora sí que me la ponen difícil, de qué hablar, de qué no hablar. Primero que nada, gracias a la Universidad Pedagógica Nacional por recibir, por hablar sobre estas ansias de hacer algo, de hacer historia, de hacer geografía. Conforme mi querido amigo, el licenciado José Vergara y el doctor Eduardo Cruz Beltrán hablaban,
Se imaginarán, el cerebro empieza a pensar, a recordar, a asociar una cosa con otra. Efectivamente, el Hidalgo, invitación a un estado de ánimo, tiene mucha relación, no la voy a comentar ahorita. ¿Por qué? Con la monografía. No es nada más el año del 82, sino otras cosas más. Y pensando, por ejemplo, que lo que destacaba Pepe del el título, buscó ser un resumen de las 3 grandes áreas geográficas del estado de Hidalgo. La llanura costera, las selvas. El altiplano, las milpas. Y en medio, entre una y otra, ¿qué era lo más característico de la sierra? Eso de que yo no nací aquí. Yo tenía 5 años cuando mi familia nos mudamos a la Ciudad de México. Allá crecí, pero el corazoncito seguía acá. Y en cada viaje, de noche o de día, por donde fuera, había que pasar por Hidalgo. Y en el 99% de los casos, la neblina. Para mí era el signo distintivo del paisaje de la sierra, de toda la Sierra Madre Oriental. Y por eso es que dije, bueno, pues tomo este elemento geográfico como parte de un título que busca resumir esos grandes aspectos de la geografía, del paisaje. En efecto, también es un libro muy sensitivo, muy basado en la sensibilidad. Sensibilidad geográfica, sensibilidad histórica y sensibilidad económica y cultural. Los viajes, las excursiones. Yo era excursionista de mi mochilita, de mis botas, y me iba cada que podía de pata de perro, a caminar, a trepar cerros, a subir. Y lo tengo esto como una satisfacción, como un orgullo enorme. Me permitía huir durante unas horas o un día o 2 días de ese caos que me provocaba la Ciudad de México. Mi querida Ciudad de México también, no lo niego, o por lo menos ciertas áreas de la Ciudad de México. Pero esa tensión acumulada durante la semana, el tráfico, el ruido, llegaba el sábado o el domingo, órale Enrique, toma tu mochila, vámonos. Si me acompañaba alguien, algún amigo, qué bueno, si no, yo me iba solo. En tren, en camión, en lo que fuera, y caminar, y meterme a las comunidades. Y estar ahí. Trabajé por gusto, no por pago, en el Mezquital, sobre todo en el municipio de Ixmiquilpan, o más específicamente en la comunidad de El Espíritu. Antes el Espíritu Santo, el Espíritu Palmagorda, así se llamaba, con sus barrios. Y hacía excursiones así eventuales a la sierra, al Gundó. No había, no digamos carretera, ni siquiera brecha. Era agarrarse la mochila y subirse al Gundó, a Cuesta Colorada, a todas esas partes de ahí, a ver esa sierra. Y la experiencia con niñas, niños, adultas y adultos, jóvenes, otomíes, recalco, otomíes, y lo sostengo. Tampoco es ocasión para ahorita hablar si otomí o que yañú, no, simplemente otomí. Marcaron mi vida. Siempre he creído que me pusieron un espejo. Mírate, este eres tú. Esto vales y esto no vales. Con todas tus virtudes y con todos tus defectos.
me enseñaron algo muy importante que es la humildad. A dormir en el suelo, yo no estaba acostumbrado a dormir en el suelo, a dormir en el suelo. A comer la tortilla, el chile, etc. En fin, fue una experiencia maravillosa. Yo tenía 19 años, recién acababa de entrar a la carrera de Sociología en la UNAM. Y fue el despertar, el encontrarme con una realidad difícil, pero a la vez tan rica, tan humana. La llevo adentro. Y esas montañas, la Sierra de Izmiquilpan, véanla, cuando vayan por ahí, véanla con detalle. No es una sierra común y corriente, tiene sus formas. El Cerro Juárez, porque se llama Juárez, porque tiene la silueta de Benito Juárez. Y en 1972, que el presidente Echeverría instituyó que fuera el año de Juárez, yo escribía entonces en el periódico, no sé qué, y en un artículo puse, esta es la humilde contribución del Valle del Mezquital al año de Juárez, con un cerro, el Cerro Juárez. Y la muñeca, ¿y por qué se llama la muñeca? Y la Peña del Gundó, y el santuario, y toda esa serie de cerros. Ah, y la aleta de tiburón. Se llama Cerro de Fay. Hay una comunidad que se llama de Fay. Pero yo le puse la aleta de tiburón para que vean lo que es la geografía imaginativa o sensible, porque era muy frecuente que hubiera neblina detrás de ese cerro. Y es un cerro así puntiagudo. Y dije, esto es una aleta de tiburón que se ve en un mar de espuma. Y lo comentaba con los vecinos de ahí del Espíritu. Muchos años después, ya radicando en Pachuca, un día aquí en Plaza Juárez me encontré a uno de, entonces era un niño, ahora ya es todo un profesor, director de la telesecundaria del Gundó, bla, bla, bla. Y añorando, recordando, dije, o hablé o mencioné que el Cerro del Defay, y me interrumpió. ¿Cómo que Cerro del Defay? Se llama la aleta de tiburón. Tú se lo pusiste, me dijo. Tú se lo pusiste y yo le sigo llamando así, la aleta de tiburón. Ay, caray. Pues qué bueno, gracias. O sea, esas imaginaciones, eso, había que llevarlo a algo. Pero al mismo tiempo tratar de ser lo más preciso, lo más claro posible para escribir un libro que Gulp, cuando a mí me dijo la SEP, de tercero a sexto año, santo Dios, un libro que sirva desde tercer año hasta sexto año de primaria. ¿Cómo mediar, cómo equilibrar eso? ¿Cómo equilibrar lo nacional y lo estatal? ¿Qué tanto había que dar por obvio o por supuesto que se entendía el contexto nacional para a su vez situar o entender o aterrizar en lo local? Nada fácil, ¿eh? Nada fácil, porque además había problemas de espacio. O sea, tienes que ser breve, tienes que ser corto. Nada más tenemos esto, ¿sí? Dividido en lecciones. Y cada lección debía durar 3 cuartillas. Cuando digo 3 cuartillas, estoy hablando de 3 cuartillas mecanografiadas, ¿eh? No piensen que cuartillas de computadora. Ojalá hubiera habido computadora. Ay, ojalá hubiera habido todo eso. No. Había que meter una hoja en una máquina de esas y estar aporreando, y los cambios, los ajustes, las precisiones a mano o no, o de plano, arrancar la hoja, tirar la papelera, meter otra y volver, y a resumir, a ser breve, a ser conciso, a especificar. Lo que meritaba o que tenía muchísima información, bueno, desglosarlo en 2
lecciones. Nada más. Eso es todo. Pasajes enteros de la historia que cero. O sea, no había nada de información, no había nada escrito respecto al estado de Hidalgo. Eso de la invasión de Estados Unidos a México, creo que tuve que leer y de aquí, de allá, y expulgar un datito aquí y otro acá y otro por este lado, y tejer una historia congruente que tuviera una precisión de por qué. En cambio, por ejemplo, la cuestión minera, Pepe, ¿lo recuerdas? Eduardo, tú lo sabes muy bien, el libro de Randall, ¿no? Qué bueno, ya, todo un libro completo respecto a esa aventura, la gran aventura de los aventureros de Real del Monte aquí en Hidalgo. Y el problema fue, ahora resúmelo en 3 cuartillas. Y ahora di lo esencial de esto. Ahí lo que quise destacar fue esa odisea que significó el viaje de la maquinaria, el transportar esa maquinaria desde, ni siquiera en el puerto de Veracruz, porque estaba ocupado. Las instalaciones de entonces estaban ocupadas, todavía no estaban liberadas, todavía seguían en poder de otros, sino bajar en plena playa, ahí en Mocambo, no sé dónde, la maquinaria y luego trasladarla hasta estas alturas. Y les pasó esto y les pasó lo otro y una creciente del río y esto, y sucedieron tantas cosas. Dije, esto es una aventura, esto es una película. Ahí quedó en la ilustración. Buscando además un equilibrio en la información. Tan importante lo geográfico como lo histórico, como lo político-económico, como lo cultural. Un capítulo entero dedicado a la cultura, sobre todo a la cultura popular, a las artesanías, a las fiestas, a la música, por supuesto Nicandro, a la pintura, al cine, a los paseos, a las excursiones, a todo eso cotidiano, usual, que pudiera cualquier niño o niña de entonces leerlo y sentirse identificado, decir, aquí estoy yo. Buscar el equilibrio de información, efectivamente, como decías, Eduardo, buscando que no fuera un libro centralista, que el 90 y tantos % de la información fuera Pachuca, y nada más Pachuca y Pachuca y Pachuca y Pachuca. No, había que buscar un equilibrio que hubiera información de todo el estado. Y a veces un datito por ahí suelto de algún municipio, etcétera, que me encontraba que pudiera ser interesante, tomándolo para que ese municipio apareciera no nada más en la lista de municipios, sino también en algún capítulo de historia o de la cultura o de donde fuera. Todas esas cuestiones, les estoy compartiendo todas las emociones, todas las vivencias de lo que significó esto. Habría muchas más cosas que platicar, algunas alegres, otras no tanto, otras muy difíciles. Mucho de esto ya lo hemos platicado Eduardo y yo, por fortuna con una grabadora en mano. Creo que todavía tenemos pendiente hacer otra más, porque surgen más recuerdos de anécdotas y de experiencias y de no sé qué más. Pero les quiero comentar una nada más, que fue, no sé, la más dolorosa para mí. Luego les doy yo una contraria, una alegre. Se publica este libro como edición experimental. Aquí dice al reverso, edición experimental. 50 y tantos mil ejemplares. Y ya, llega aquí a las bodegas de la entonces delegación, eran delegaciones de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública. Aquí están. Y me entero a través de un programa que yo tenía entonces en Radio Educación, pero que era en vivo, que se transmitía en vivo, recibo una llamada de alguien que me dice, oiga,
usted es el autor, ¿verdad?, de un libro. Sí. Ah, mire, fíjese que yo trabajo aquí en la SEP. Discúlpeme, pero no le puedo decir mi nombre. Era una voz femenina. Dice, nada más le quiero pasar el tip de que el libro está vetado y que va a seguir embodegado. Oiga, ¿por qué? Es todo lo que le puedo decir. Rápido terminó el programa, vámonos a la SEP. Yo trabajaba en la SEP porque entonces me nombraron coordinador ya de todo el proyecto de las 32 monografías. Y le digo a mi jefe, oye, a ver, comunícate con el delegado de la SEP. Y hablo con el delegado de la SEP. Oiga, sí, dice, yo no puedo hacer nada porque el Consejo Estatal Técnico para la Educación, o de la Educación, lo vetó. Necesita hablar con ellos para que levanten el veto. Ya los contacté, vine porque entonces yo no vivía aquí todavía. Vine, me reuní con ellos. Su libro está plagado de errores. Perdón, discúlpenme. A ver, vamos a ver qué errores, ¿no?, sobre eso. Mire, y recuerdo uno en especial, se los comento por esto, ¿no? Usted dice aquí que el estado que más tiene colindancias geográficas es San Luis Potosí, porque tiene 9, son 10. Compañeros profesores, tienen por ahí un mapa de la República Mexicana, si están amables, y lo podemos extender aquí. Les digo, miren, Pepe Guízar era un buen compositor, sin duda, ¿no?, el pintor musical de México, pero era mal geógrafo, porque en su famosa canción de San Luis Potosí o Acuarela Potosina habla de vecino de 10 estados, y no es cierto, Aguascalientes no colinda con San Luis Potosí. A ver, aquí está la prueba. ¿Cuál es el error? O sea, a ese grado, o sea, se trataba pues de obstaculizar. Por fin, levantaron el veto y el libro circuló. Y siguió circulando y duró 15 o 17 años. ¿Cuántos? Más o menos 15 o 17 años. 700,000. Me espantaste ahorita que dijiste 700,000 ejemplares. Ay, Dios. Ahí está. Ahí sigue. Me siento como padre culeco con este trabajo. Me emociona como no tienen ni idea cuando me meto a las comunidades, cuando entro a las casas de la gente, de campesinos, de indígenas, etcétera, que a veces el único libro que tienen por ahí como su bibliotequita, es la monografía. Uy, ganas hasta de llorar. Así, ahí está. Y de las anécdotas felices les cuento una. En X momento, yo ya no tenía ejemplares, me quedé sin un solo ejemplar. Y en una ida por allá por Huautla salió la plática con un profesor y me dice, ay, mire, yo le voy a dar uno. Y me lo autografió. Al autor de este libro. Bueno, digo, esa es la otra anécdota, ¿no?, de las felices, de las alegres, de las que dice uno, al autor de este libro, en lugar de a la inversa, no, me lo dedica a mí. Por ahí lo tengo el ejemplar. Y ya para cerrar, por lo último, lo de las regiones geoculturales. La regionalización geocultural, que además sirvió metodológicamente, eso ojalá que lo vean, que nos lo analicen desde el punto de vista de técnicas pedagógicas, etcétera. A mí me sirvió para que permeara metodológicamente toda la investigación. ¿Sí? Entonces, la información está repartida por regiones geoculturales. ¿Sí? No tanto por el municipio X o Y o Z, sino la región geocultural. Y lo de los nombres, por supuesto, ¿no? Sierra Alta, Sierra Baja, Sierra Gorda, que se había perdido, para Hidalgo, o sea, el término existía, pero referido siempre a Querétaro
o Guanajuato. Ni siquiera San Luis, que también San Luis Potosí tiene una parte de Sierra Gorda. Pero bueno, en Hidalgo para nada. Y ahora ya está difundido. Me fascina, me emociona que en Zimapán, que en Jacala, que en Chapulhuacán, que en La Misión, que toda la gente dice espontáneamente, estamos en la Sierra Gorda, la Sierra Gorda, la Sierra Gorda, por aquí, por allá. Por eso. Y lo de la comarca minera. Entonces, esa socialización de los conceptos es algo que ha sido una de mis mayores satisfacciones. Ya no quiero abrumarlos con esto. Quisiera, si ustedes tienen una pregunta, un comentario, una opinión, etcétera, me la externaran. Yo iba a confesar, se me adelantó Eduardo, no soy hidalguense, al menos no de nacimiento, no nací aquí, pero súper arraigadísimo, ya tengo 22 años, ya, ahora sí, definitivo, de tiempo completo, aquí radicado, estoy enamorado totalmente de esta entidad, en todas las áreas que abarca esta entidad. Quisiera, si no hay otro inconveniente o alguna cosa así, que preguntaran, que comentaran, que me cachetearan, de decir, la regaste. Tiene errores, por supuesto. Última anécdota. Un error. ¿Se imaginan cuánta gente leyó los originales y esto, y revisión? La leyeron 100,000 gentes. De la SEP, en fin, de todos lados. Sale publicada esta. Y un amigo mío al que le di un ejemplar, y alguien se lo leyó porque él es ciego. Mi queridísimo amigo y compadre Cruz Mejía me dice, Eita, porque sí, pues, Eita, oye, te equivocaste en la página, no sé qué. ¿Por qué? ¿Qué dije? Porque pusiste que no sé qué, que Hidalgo estaba entre los paralelos, no sé qué, de latitud norte y no sé qué, de latitud oeste. No puedes. Efectivamente. A todos se nos fue, y latitud, en lugar de latitud y longitud. Y vino a ser un ciego quien lo detectó. Ya después se corrigió, ya está corregido, pero, en fin, cosas del tipo. Sí. Déjame cerrar con una idea metodológica muy importante. ¿Sí? Lo fácil entonces hubiera sido haber escrito en cuestiones de economía, agricultura, industria, bla, 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 poner cifras. Y entonces las futuras ediciones ya nada más era cuestión de ir actualizando los números, poner unas cosas. Dije, sí, pero qué aburrido. ¿A qué niño le va a interesar esto, no? Opté entonces por un recurso, en lugar de decir el 80 y tantos %, no sé qué, mejor 8 de cada 10 hidalguenses trabajan en el campo X o Z. O sea, ese tipo de lenguaje que fuera pues más entretenido, más agradable, más claro, ¿sí? Más accesible para todos los niños sobre todo. Ya. Gracias. Muchas gracias, maestro. Bueno, pues abrimos esta sesión de comentarios, preguntas, maestra Garay. Creo que será de ese lado, porque si no, creo que esto... Ya. Muy buenas tardes. Para mí es un honor y un placer y una alegría tener un pedacito de Radio Educación. Sí.
La otra es tener en vivo al conductor y gran conductor de un gran programa que todos los domingos escucho en su casa. Sonidos de la Huasteca. ¿Sí? Incluso usted corrigió. Sonidos de la Huasteca. Exactamente. Y también esto que usted dice, maestro Paniagua, el recordar, me hizo recordar muchas cosas. Y sobre todo porque yo de profesión soy educadora, maestra de jardín de niños. Y precisamente una de las actividades y uno de los proyectos era retomar este libro como consulta para las educadoras en los años 90, en donde se propuso que a los niños de educación inicial y educación preescolar precisamente retomáramos estos elementos para que los niños conocieran, jóvenes de educación inicial, ¿sí?, lo que es nuestro estado de Hidalgo. Y se hacía todo un proyecto en los jardines, en los preescolares, a nivel estatal. El libro no era para los niños, el libro era para nosotras las educadoras, como consulta. Y nosotras las educadoras teníamos que hacer adaptaciones para hacerlo llegar precisamente a los pequeños. Era un proyecto que se había establecido en el mes de enero, que coincidía con el origen y la creación del estado de Hidalgo. Entonces, hacíamos toda una serie de actividades en donde a los niños les creábamos todo lo que implicaba la historia y todo lo que implica conocer nuestro estado. Gracias a ese libro pude conocer más a mi estado. Yo lo conozco a través de la danza. Soy maestra de danza, egresada orgullosamente de la Nacional de Bellas Artes. Y cada domingo que lo escucho, imagínense en casa bailando. Ahí el son huasteco. Muy bien. Entonces, todo esto que usted ha narrado y el maestro Vergara, sí, me hace remontar precisamente a todo eso. Escucharlo a usted es escuchar y crear nuestra imaginación a través de la radio, que las nuevas generaciones ya no lo hacen. Escuchar la radio. Y aquí me recuerdo también porque a mis alumnas de la generación del 2014, que ya egresaron, fuimos a Radio Educación, porque yo tenía ganas de conocer las instalaciones. Me llevé a mis alumnas a los 90 años de Radio Educación. Nos recibió el maestro Edmundo Cepeda, a Cruz Mejía, Alejandro Montejano. Y bueno, y a quien no conozco yo, pero a través de la radio. Y esto que usted nos viene a compartir ahora, en serio que es para mí una alegría porque me recuerda precisamente mis ayeres en educación preescolar. Conocer el estado y compartirlo con los niños. Esta parte del vocabulario que ustedes hablan, precisamente yo tenía que aprender estas palabras para compartirlas con los chiquitos. Y trataba de que los niños las hablaran y que supieran que había otros niños igual que ellos, pero en otras regiones de su estado. Y que ellos, mis niños, mis alumnos de varias generaciones que precisamente trabajamos este libro o estas actividades, aprendieron lo que eran las danzas, los bailes en educación preescolar. Y ellos también bailaban. Recordar la danza de los inditos del mezquital, ¿sí? Y que ellos bailaran la danza del Ixtle, con una danza hechiza. Entonces, pues para ellos era fabuloso relacionarse, asociar y conocer lo que implicaba precisamente esa parte, toda esa extensión de nuestro estado de Hidalgo. Entonces yo lo agradezco infinitamente y ir compartiéndolo con ustedes, chicos de la licenciatura en intervención educativa, que precisamente están dentro de esta línea, y no todos, sino todos los demás, precisamente lo que implica esto, hacer una historia, hacer
un recuerdo, y yo lo agradezco infinitamente. Estaba yo parada y dije, qué emoción es de ver al maestro Enrique Rivas Paniagua. Hace mucho tiempo yo le escribí un correo y usted amablemente me contestó, porque yo lo quería invitar aquí, pero usted me dijo, con mucho gusto, maestra Saraín, pero ando bien ocupado. Yo lo entiendo. Y ahora lo vemos aquí. Entonces agradezco sus palabras y escucharlo. Haga de cuenta que usted en esa narrativa nos transporta. Y cada vez que lo escucho en ese programa, o sea, es conocer y conocer y conocer a todo lo que implica la Huasteca en nuestra hermosa República Mexicana. Muchas gracias. Gracias. Ay, maestro, pues me deja, no sé, sin palabras o... Efectivamente, Radio Educación, bueno, tengo 40 y tantos años de estar en Radio Educación, de hacer radio. Yo ya podría jubilarme, no lo voy a hacer jamás porque me quedaría sin un espacio, sin una forma de comunicarme, de hacer, de mantenerme vivo. Pero me hizo ahorita recordar, entre muchas anécdotas también de radio, aquella que una vez me dijo alguien, cuando yo tenía el programa de México de mis andanzas, México de mis andanzas, que alguien me criticó, oye, suena muy personalista, son mis andanzas, no tienen que ser las tuyas, hombre, yo platico de cómo me fue en el viaje. Esa persona me dijo una vez, dice, me meto tanto en su programa, imaginemos, o sea, no me está viendo, no nada, está con un aparato a un lado, entonces eran aparatos, no había computadora, era un aparato de radio, así, con un botón. Y dice, y lo estoy oyendo. Y dice, ¿sabe qué me pasó una vez? Yo estaba tomando un café y sin querer agarré otra taza, me puse así, servir café y se la ofrecí al radio. Dice, porque sé que además usted es muy cafetero, que le encanta. Dice, a este grado estaba yo tan involucrado, me dijo, tan metido en la charla, en el viaje, que le compartí un café. Y le dije, estuvo delicioso, ¿eh? Ha sido uno de los mejores cafés que he saboreado en mi vida, sin duda alguna. Qué lástima que la radio ya no tiene la fuerza que tenía antes. Yo crecí con la radio, no con la televisión. Tuve oportunidad, me ofrecieron llevar México a mis andanzas a Canal 11, Canal 22. Dije, no. Aquí entra la imaginación, aquí es el juego de la imaginación, que cada quien imagine el lugar. Yo se lo platico cómo me fue a mí y que él se lo imagine, o ella se lo imagine. No con una imagen fija, predeterminada, sino que cada quien haga ese viaje. Hay mucho de eso aquí, ¿eh? Hay mucho de eso, está reflejado aquí. Repito, es un libro muy sensitivo, muy sensitivo. Quizá no debía haberlo hecho así. Quizá. Y yo le agradezco a la SEP que me haya tolerado. Y no solamente me toleró, sino que además después me invitó a coordinar ya las otras, las faltantes, ¿no? Tolerado en cuanto a eso, en cuanto a hacer una obra probablemente no muy metodológica desde un punto de vista formal, Eduardo, de un punto de vista pedagógico formal. No tiene que el resumen, no tiene que el cuestionario, no tiene que ese tipo de cuestiones así, ¿no? Que entonces eran muy usuales. Pero es una obra emotiva. Es una obra emotiva en la que vertí todo mi amor por el Estado de Hidalgo, toda la emoción que me causaba ese Estado de Hidalgo.
Esos viajes. Yo recuerdo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, cuando se hablaba de esto, Hidalgo, ay, todo el mundo decía, ay, no, ese estado feo, abandonado. Oigan, no, espérenme, están mal. O sea, Hidalgo tiene una variedad de paisajes. Yo tratando de defender y todo. No. Y entonces dije, caray, pues aquí hay un potencial, ¿no? Que todo el mundo tiene una mala imagen o una imagen equivocada del estado de Hidalgo, y yo se los voy a demostrar que no es así. Y entonces empezaron los artículos y esto, el otro, como estos de aquí, de reunirlos en una obra, en un libro, en un estado de ánimo. Hidalgo, un estado de ánimo. Invitación, te invito a un estado de ánimo. Te lo comparto. Aquí hay estados, muchos estados de ánimo, ¿no? Y el cierre del el nombre de Hidalgo, que mereció una elección. ¿Por qué no? Desde luego, el nombre. Y el final, para cualquier diccionario, la palabra Hidalgo significa una persona, comillas, de ánimo noble y generoso. No cabe duda que tan generoso y noble fue el héroe como siempre ha sido la entidad que lo honra con su apellido. Aquí resumo esto, noble y generoso. De hecho, esto de noble y generoso se retomó en otro libro, ¿no? En otro de los libros monográficos, de los monografiados también. Toño. Doctor Antonio Lorenzo. Muchas gracias. Pues la verdad que estoy muy emocionado con la presentación de mi gran amigo, el maestro Enrique Rivas, Eduardo, Pepe Vergara. De veras que siento en muchas ocasiones que este libro de la monografía de Hidalgo fue para mí una revelación. Yo no conocía el estado de Hidalgo y de alguna manera nos abrió el camino cuando estábamos haciendo el catálogo del patrimonio cultural hace 32 años ya. Y este libro nos abrió la puerta para nosotros que pues éramos unos neófitos, mi hermana y Arturo, unos neófitos, no conocíamos el estado, y este libro nos abrió el camino de muchas maneras que pues ahora no puedo expresar. Y siento entonces que tenemos una especie de vidas paralelas, Enrique, tú y yo. Nos gusta andar caminando los cerros, y tiene mucha razón Pepe, hasta en el momento de que ya nos están fallando las piernas, tenemos que decidirnos para hacerlo antes de que suceda alguna otra cosa. Entonces realmente es una emoción muy grande la que tengo, y haber compartido con ustedes, compañeros, tantos caminos y tantas vivencias en los últimos años. Solo quisiera decir también que el maestro Rivas es el coordinador, y así debe de quedar bien asentado, el coordinador y prácticamente el autor de este proyecto de regiones geoculturales, que aquí está la muestra, aquí está la evidencia, y que después se retomó posteriormente por ahí del año 2017, ¿verdad? 2016, 2017. Y aquí tenemos al autor, al coordinador de este proyecto, y que se le debe de dar el crédito correspondiente. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, ¿algún comentario más, pregunta? Sí, maestro.
Gracias, buenas tardes a todas y a todos ustedes. Maestro Rivas, quisiera, como hidalguense, entregarle un reconocimiento a su esfuerzo intelectual. Quiero decirle que soy profesor de carrera. Justamente cuando aparece el libro, yo cursaba mi último grado de mi formación inicial. El leerlo me permitió a mí conocer justamente al lugar donde me habían asignado la Secretaría de Educación Pública a cumplir con mi servicio. Luego entonces quiero decirle que el legado que usted ha hecho, el esfuerzo intelectual que puso, va a ser perenne. Los 700,000 es una parte de ese reconocimiento. Creo que más allá de esto está el conocimiento que cada chico, cada hidalguense tiene sobre esa obra. Segundo, me parece interesante escucharlo, sobre todo el sentido que usted nos revela que tuvo este libro. Y cuando hablo de sentido, no me refiero al que utiliza Moscovici o Yodelet en su teoría, el sentido común, que supongo yo al escucharlo, lo utilizó usted al caminar el cerro y hacer una representación social de lo que ese cerro significaba para usted. Que al final del día, al caminarlo, pudo plasmarlo como su realidad social se lo permitió. Entonces me refiero a este sentido que me ha revelado, al sentido que habla Luhmann. Luhmann dice que el sentido es la intención de las cosas, y aquí hay una intención. Y me llama mucho la atención, me sedujo cuando dice que el sentido del libro era que los chicos conocieran, se allegaran de lo que es esta hermosa región. Para cerrar le diría algo, como hidalguense le reconozco todo su esfuerzo intelectual. Lo abrazo con aprecio y con cariño. Gracias. Gracias, maestro. Bueno, pues, ¿algún otro comentario? Rápidamente y para finalizar, también voy a comentar, a referir los comentarios que se han hecho a través de las redes sociales. Fernando Rubí dice, muy interesante, despierta la curiosidad por indagar y conocer nuestro entorno. Pedro Vecto Romero, nuestro querido paisano huasteco, saludos, maestro Enrique Rivas, felicidades, gran obra para nuestro estado de Hidalgo, enhorabuena para la UPN, el privilegio de la presentación de este libro. Fernando Rubio Campos, saludos cordiales desde la UPN Tulancingo. Hassan Valdés Ortega también nos saluda. Omar González dice, maestro Rivas Paniagua, muchas gracias por este enorme aporte a una tierra que lo ha adoptado con el mismo amor que sabemos usted también tiene para Hidalgo. Su libro a 4 décadas sigue siendo referente de consulta y nos sigue deleitando por su contenido y agradable lectura. Recibe un abrazo fuerte y fraterno con todo nuestro reconocimiento y un abrazo también para el maestro José Vergara y Eduardo Cruz, así como felicitar a la UPN por esta hermosa conferencia, éxito siempre. Bueno, pues por último voy a leer y entregar unos reconocimientos a nuestros ponentes del día de hoy. Voy a leer primero. Dice, la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 131 Hidalgo, sede General Pachuca, otorga la presente constancia al maestro Enrique Rivas Paniagua por impartir la conferencia Hidalgo entre Selva y Milpas, la Neblina, 40 años, llevado a cabo en el marco de la Semana de la Ciencia y la Tecnología 2022 en esta Casa de Estudios. Octubre 25, 2022, atentamente, Educar para Transformar, doctora Marisol Vite Vargas, directora general, y en los mismos términos para el maestro José Vergara Vergara. Doctora, si nos hace el favor de dar un cierre y entregar oficialmente estos reconocimientos y pues agradecerles a todos ustedes por su presencia. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Decía al inicio que este libro marcó la formación de muchas generaciones. Olvidé decir que yo lo leí en mi educación básica y una cosa que recuerdo muy bien es que tuve mucha emoción porque fue la primera vez que vi en un libro el nombre de mi municipio, Calnali. Y la verdad es que esa emoción
tiene que ver un poco con lo que decía el maestro Fortino, este sentido que construimos no desde la lógica de la teoría, sino desde esta lógica del corazón. Y creo que lo que planteaba el maestro, esta idea de escribir un libro sobre Hidalgo, una tierra que no es su tierra de origen, pero que es su tierra de corazón, y que en ese sentido se proyecta en el texto que nos regala. Y sí, son ya 40 años, pero evidentemente sí sigue siendo un referente para los docentes, sigue siendo un referente. Decía el maestro, cuando va a los hogares, a veces es el único libro que hay en los estantes, y me parece que esa es justamente la riqueza, porque es nuestra posibilidad de acercarnos a un texto que nos permite reconocer el espacio que habitamos. Yo espero que los jóvenes de la licenciatura en intervención educativa puedan identificar cómo la construcción de una obra con este sentido, con esta posibilidad de reconocer el espacio, el lugar, la lógica cultural en la que nos movemos cotidianamente, va dando la posibilidad de comunicarnos con otros, con unos otros que personalmente no conoce el maestro Rivas Paniagua. Es decir, en realidad muchos de nosotros lo conocemos a través de su obra, a través de las palabras que están escritas en el texto. Y bueno, un poco también haciendo eco a lo que decía alguno de los comentarios de Facebook, somos privilegiados en esta universidad por recibir al autor de este libro importante. Y por supuesto al maestro José Vergara, quien ya de muchos años ha establecido o hemos establecido un trabajo en torno a la producción histórica y que esperamos que continúe en ese vínculo, esa posibilidad de trabajar juntos, y al doctor Eduardo Cruz Beltrán, maestro de ustedes, ya lo conocen, y bueno, también un promotor incansable, no solamente del conocimiento de la obra histórica ya construida, sino sobre todo escritor de historia. Muchísimas gracias a los tres, y mi reconocimiento para ustedes y para los estudiantes también, qué bueno que están aquí. Muchas gracias. Y bueno, pues me complace mucho entregar esta constancia que ya leyó el maestro, el doctor José Eduardo, y esta es para el maestro José Vergara Vergara. Y también con muchísimo gusto al maestro Enrique Rivas Paniagua. Bueno, también hay un reconocimiento para el doctor José Eduardo Cruz Beltrán, por supuesto. Yo lo omití porque, pues, gracias. Muchas gracias. Y bueno, a veces quedarnos en la parte posterior del auditorio nos da posibilidad de ver cosas que desde adelante no se miran. Ustedes no se dieron cuenta, pero ahí atrás hubo unos aplausos efusivos con la participación de ustedes y de algunos de los asistentes a esta conferencia. Eso implica que, bueno, hubo una recepción muy interesada en lo que ustedes han presentado el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a todos, y los invitamos a las actividades que están programadas para la semana.